Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 19, comenzar aquí esta sesión de la escuela dominical y continuar de hablar sobre el joven rico en este pasaje en Mateo capítulo 19 hasta versículo del 16 hasta 22. En Mateo capítulo 19, del versículo 16 hasta 22. Y a ver si podemos captar unos conceptos aquí. Creo que cuando uno se acerca a un tema como este, y típicamente en las iglesias, el pueblo se encuentra en una encrucijada y resentido, porque cuando tú tratas con la cartera de una persona, ya está tratando con su corazón, ¿no? Y automáticamente entra resentimientos y amarguras y un sinfín de otras cosas que se pueden mencionar. Pero el asunto es falta del entendimiento de lo que está diciendo el Señor. Hay dos maneras en cómo responder a la palabra del Señor. Dos maneras como responder a la persona de Dios, ¿no? Una, por supuesto, y obviamente es obediencia. Obediencia. La segunda siempre es resentimiento, temor, falta de confianza, desobediencia y un sinfín de otras cosas y razonamientos que nosotros tratamos de justificarnos del por qué no. Y el trabajo nuestro en el pastorado no trata de convencerlo de nada, absolutamente nada. Y yo estoy muy cómodo en esa idea. ¿Por qué? Porque si Dios es no capaz de transmitir una verdad a tu corazón, ¿qué espero yo? ¿No? Si Dios en su soberanía y el Santo Espíritu no puede tocar su corazón y moverlo para obedecer, yo no espero que lo pueda hacer. Más bien, ¿sabe qué? Yo voy a caer en la trampa de tratar de manipular. Y eso es un juego en el pastorado que nunca debemos entrar de manipular al pueblo. Decirle la verdad y que esa verdad asienta. Ahora, lo que ellos hacen con esa verdad es otra cosa. Pero sepa algo, para cada decisión hay una consecuencia. Y esa es una realidad. Aquí en esta historia de Mateo, capítulo 19, versículo 16 hasta 22, tenemos este joven rico. Ahora, él entra en este diálogo, ¿no? Y no se olvide que él es el que viene a iniciar. ¿No? Cristo no le hizo la pregunta a él le hace la pregunta a Cristo. Nunca te he encontrado hablando con alguien y la persona te hace la pregunta y se molesta con tu respuesta. Y tú te quedas ahí, pero yo no te hice la pregunta, Jesús te me está haciendo a mí la pregunta. Y eso es típico, eso es muy, muy común y lo podemos ver aquí. Y aquí también no es que el joven era arrogante. No era tanto eso. Él fue criado en un sistema de creencia, de un credo, ¿no? Un sistema religioso donde básicamente se había convertido en un sistema de mérito, de obras. Si yo hago tal cosa, Dios me bendice así. Y así es que él había aprendido su acercamiento a Dios a través de los rabinos. Para esta época, cuando el joven se acerca a Cristo, ya el judaísmo se había encontrado en un estado de apostasía, donde habían convertido las verdades, las grandes verdades de la palabra del Señor, y la habían convertido en verdades religiosas. Ahora, no todo lo que es religioso es malo. Vamos a aclarar esas cosas, ¿no? Más bien, si soy un verdadero creyente, ¿no? Perdón, ser religioso es alguien que vive, ¿me entiendes? ¿Ves? La verdad de la palabra. Lo que pasa es que muchas veces lo llevamos un paso más allá y lo convertimos en verdades religiosas o verdades eclesiásticas de las iglesias. Y hay una línea fina que cruzamos y muchas veces no nos damos cuenta que cruzamos esa línea. Y aquí tú puedes ver esto en la vida de este joven rico. Quiero que tú entiendas eso como el trasfondo de este asunto. Él viene de una religión, judaísmo, ¿no? Que es la madre de todas las religiones, ¿no?
Y luego la madre moderna, entre comillas, de las religiones es la Iglesia Católica Romana, ¿no? Y de ahí nace protestantismo, todo lo demás, ¿me comprende? Tú tienes que entender el orden de cómo se va desarrollando las cosas. Y las dos llegaron a caer en la trampa de las obras, autojustificación, verdades eclesiásticas sobre las verdades bíblicas. Y después de ahí nace la Reformación, nace las iglesias protestantes, evangélicas, cristianos, porque tienen tantos nombres. ¿eh? Y muchos, y la mayor parte de ellas, han caído en la misma trampa hoy día igual. Yo no estoy aquí para tirarle un balazo al judaísmo, un balazo a los católicos romanos y un balazo a los demás, porque la mayor parte andamos igual. Pero quiero que tú comprendas lo que está pasando aquí, el trasfondo. Vamos a leer aquí en versículo 16 hasta 22. De nuevo ponerlo en su contexto. Dice, he aquí se le acercó uno y dijo, este joven rico, se le acerca a Jesús y dice, Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Jesús le respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado, ¿me falta todavía? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, maduro, completo, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme. Pero al oír esto, al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Ahora, quiero que por favor noten la pizarra brevemente conmigo, porque acabamos de leer aquí, versículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, ¿no? Y si somos honestos y tú lees cuidadosamente este diálogo, no tiene sentido. Es como, a apariencia, es como 6 puntos desconectados. ¿Qué tiene que ver esto con esto, con esto, con esto, con esto? Y no nos damos cuenta que todo está conectado. ¿Por qué? Por el trasfondo. Mire bien, en la pizarra, quiero que usted vea conmigo, que aquí estamos hablando y llegamos a punto número 3 hoy día, el tercer paso. Ahora, las primeras 2 respuestas no tienen sentido si no entiende el trasfondo. Dice, el joven rico, y el título dice, ¿cómo entra un rico en el reino de los cielos? Ahora, para el demás dicen, bueno, ese es el problema del rico, no el mío. ¿No? Como yo soy rico, chévere, esto no me pertenece a mí, ¿no? Pero la verdad es que nos pertenece porque, otra vez más, si no entiende el trasfondo, el primer paso busca la vida eterna. Eso es lo que él está buscando, supuestamente, ¿verdad? El segundo paso, aprende que solo Dios es bueno. La respuesta no tenía sentido. Pero como lo había explicado la semana pasada, le regañó al joven rico. El tercer paso es guarda los mandamientos. Tú y yo luchamos con esa idea. ¿Cómo es que guardar los mandamientos? ¿Acaso no somos salvos por gracia? ¿No somos salvos por gracia? Para nosotros la idea de guardar los mandamientos no tiene sentido porque nosotros lo traducimos como ley, ¿verdad? Pero la ley no fue anulada por la gracia. Todavía tenemos 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Cierto, sí o no? Yo creo que es una buena idea guardar, no matarás, ¿verdad? ¿Se dejó la ley o dejó la gracia, no? Tenemos que comprender eso. Otra vez, si no comprendemos eso, luchamos con lo que le está diciendo Cristo. Guarda los mandamientos, ¿no? Ahora, aquí donde estamos en este tercer punto, ¿no? Hablando de la ley, los mandamientos y hermandad. Ahora, quiero que enfocarme aquí en hermandad. Esta es la parte que se nos pierde a nosotros, hermandad, ¿no? El tercer paso para entrar en el reino de Dios es guardar los mandamientos. Tú dices, ¿de qué rayos está hablando? Paciencia, paciencia. Vamos a punto número 3, en sus separatas, por favor.
Y vamos a llegar aquí. Y note este diálogo que él está dando en capítulo 19, versículo 18, 20 y 21. Este es el tercer punto donde quiero llegar aquí. Comenzando versículo 18, 19, 20, Mateo dice, le dijo, ¿cuáles? ¿Te recuerdas? Guarda los mandamientos. Ahora, note su respuesta. ¿Cuáles? Jesús le respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? He escuchado muchos predicadores hablar de la respuesta de este joven que fue un hombre arrogante, soberbio, otros nombres sinónimos. Pero el problema es que él vino de un sistema donde se tenía que ganar el favor, supuestamente, de Dios. Era normal para él, ¿no? ¿Cómo vemos las otras iglesias? Depende. Muchas veces, si yo pertenezco a la otra madre iglesia, ¿no? Porque nosotros no somos la madre, somos los hijos, ¿no? Vete a la iglesia, confesar tus pecados, comprar unas cuantas velas, citar Padre Nuestro 100 veces, ¿no? Y son obras. Ahora, es cierto que para la persona que está participando, ellos lo ven como fe. No estamos aquí para atacar, ¿me entiendes? Pero quiero que tú comprendas la mentalidad, porque esto es precisamente lo que está pasando con él. Y si yo hago esto y yo voy y confieso mis pecados y con el fariseo o con el sacerdote y él me perdona, a pesar que no tiene la autoridad de perdonar, pero él me perdona y yo doy una limosna y yo compro 100 velas y yo hago esto y lo otro y me arrastro por la rodilla, me meto con látigos y etcétera, me ha ganado el favor de Dios. Y todo está centralizado en yo. Esta es la parte que se pierde aquí, en yo. Pero note la palabra que tengo en tercer punto. Hermandad. Hermandad. Ahí está la tercera, ahí está la palabra que se pierde en todo esto. Se lo quiero mostrar. Ahora, cuando Cristo hubo llevado al joven rico a creer en él como Dios, faltaba llevarlo a amar a su prójimo. Esta es la parte que se pierde. Él no había captado eso. Esta también era una debilidad crucial del hombre. Debido a su bajo concepto de Dios y su incorrecto entendimiento de la naturaleza del hombre, afirmaría haber amado a su prójimo, haber guardado los mandamientos referidos a su prójimo. Pero Cristo le demostraría que no era así, al menos no como debía ser. Había guardado interiormente, no en su espíritu. No había amado a su prójimo de corazón. Por esa razón te digo que leyendo versículos 16 hasta 22, tú no captas la cosa si no entiendes el trasfondo de lo que está pasando. De lo contrario, le habría ayudado mucho más. Mira lo que dice otra vez, versículo 21-22, Mateo capítulo 19. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme. Versículo 22, pero a oír el joven estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Cristo le dijo muy simplemente al joven, guarda los mandamientos. Ahora, tú y yo no lo captamos, ni él tampoco. Pero en el judaísmo era un poco diferente. Ellos entendían la palabra, pero habían torcido la palabra. Tú sabes que si tú dices una mentira lo suficientemente y por suficiente tiempo, se convierte en su propia leyenda de verdad. ¿Así no es? Escuchen los noticieros y siguen repitiendo y las masas se levantan, ¿ves? Porque repiten la misma cosa y con el tiempo se convierte en su propia verdad. Esto es lo que había pasado dentro del judaísmo. Habían creído que si yo hago esto y esto, yo estoy chévere, estoy bien con Dios.
Y él caminaba en ese sentido. Imagínense, sus padres lo criaron así, sus padres fueron criados así, sus abuelos, sus antepasados, y todos fueron criados en una línea larguísima, tradicional, de creer que esta es la manera en cómo acercarse a Dios. Tenemos el mismo problema hoy día, no es diferente. Cristo le dijo muy simplemente al joven, guarda los mandamientos. El joven le preguntó, ¿cuáles? Preguntando esto, el joven revelaba un concepto inadecuado de la ley de Dios. Creía que algunos eran más importantes que otros. Aquí se encuentra la sutileza. Quería saber cuáles darían la vida. No, tú y yo siempre creamos categorías, ¿no? Es como tenemos nuestras categorías de pecados, ¿no? Bueno, yo creo que homicidio es peor que mentir. ¿Así no es? ¿O estoy mintiendo? ¿No? Nosotros creamos nuestras categorías, ¿no? Bueno, el judío había creado sus categorías también dentro de los 10 mandamientos. El problema es que no había captado que los 10 eran igual de importantes. No es que el primero era prioridad sobre el décimo, así no era. Y tú y yo pensamos así muchas veces. Note la pregunta. Él dice, ¿cuáles? Entonces Cristo tocó el verdadero problema del hombre. El hombre no amaba a su prójimo como a sí mismo. De modo que Cristo citó 5 de los 10 mandamientos, los que tienen que ver con su deber hacia su prójimo. Y aquí donde le tocó el corazón al hombre. Mire los 5, comenzando con versículo 16. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Por favor, abre sus Biblias en Éxodo capítulo 20, versículo 12 hasta el 16. Y note lo que está haciendo Cristo aquí. Una tremenda sutileza. Por esa razón, este joven no comprendió la respuesta de Jesús, como muchos creyentes en las iglesias no le comprenden la respuesta al pastor. Y se van ofendidos. Y él estaba molesto. ¿Por qué? Porque le habló al nivel que supuestamente él debía de haber estado. Gobernante, inteligente, capacitado, empapeado en la palabra. Tenía un conocimiento profundo en la palabra. Cristo no tenía que hablarle a él como si fuera un niño. Le habló a nivel de madurez que debe de haber estado. Y cuando tú haces eso con la gente de la iglesia, se ofenden y se molestan contigo. Eso fue lo que está pasando. Eso es lo que está pasando aquí. Mira lo que dice el versículo 12, Éxodo capítulo 20. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Versículo 13, no matarás. Aquí está la segunda. No cometerás adulterio. Aquí está la tercera. Versículo 15, no hurtarás. Y luego 16, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Pregunta. Estos 5 mandamientos están relacionados ¿con qué? Con tu prójimo. Con tu prójimo. Imagínense, los primeros tenemos 5 que están relacionados verticalmente con Dios. Los últimos horizontalmente con nosotros, entre nosotros. Él solamente estaba interesado en el primero, no en el segundo. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Jesús a él? Mira lo que dice. 1, homicidio. Referido a la vida de nuestro prójimo. 2, adulterio. Referido a la castidad y pureza de nuestro prójimo. El adulterio tiene 2 consecuencias. Se apodera del cuerpo y de nuestro prójimo, del cuerpo de nuestro prójimo, y entrega el propio cuerpo a un tercero. Se apodera el cuerpo del cónyuge de nuestro prójimo y quita nuestro propio cuerpo de nuestro cónyuge. Hurto, referido a la propiedad de nuestro prójimo. Falso testimonio, referido al nombre y la reputación de nuestro prójimo y al entendimiento de la verdad.
Honra a los padres. Referido a nuestro deber con nuestro prójimo más cercano de nuestra propia familia. Note que Cristo resumió a los 5 mandamientos diciendo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico capítulo 19, versículo 18. Literalmente, ese versículo singular en Levítico capítulo 19, versículo 18, resume esos 5. Y cualquier judío entendía eso. Pero ahora él entra en un juego de palabras con Jesús. Y el problema es que esa no se le iba a ganar porque Jesús es el verbo. Él es el logos. Él es la palabra. Y esto es lo que Santiago llamó la ley real. La ley real. Santiago capítulo 2, versículo 8 dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Note una vez más la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esto es lo que, mira, la persona que ama a su prójimo tendrá excelentes relaciones con todos y experimentará gozo, paz y o sea la vida abundante. Perdón. Experimentará exactamente lo que Cristo dice: entrará a la vida. A la vida. Vamos a conectar estos 2 versículos. Levítico capítulo 19, versículo 18 y Santiago capítulo 2, versículo 8. Dice: no te vengarás ni te guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, Levítico capítulo 19, versículo 18, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, y yo soy el Señor. En Santiago dice: y si en verdad cumplís la ley conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Un experto en la ley, como este joven, ¿te recuerdas? Como este joven, un experto en la ley, trató de probar al Señor pidiéndole que declarara cuál era el mandamiento más grande de la ley de Moisés. Este era un juego de palabras. Era un juego de palabras. Perdón. Y Cristo sabía lo que estaba haciendo. Igual como muchas veces el pastor sabe el juego que tiene el miembro de la iglesia. Y cuando le responde textualmente con la palabra, se ofende, se molesta. Y dice: es que tú no me entiendes. No, te entiendo mucho más de lo que tú piensas. Y Cristo está enfrentando a este, que era un experto en la ley. ¿Te recuerdas? Joven, rico y gobernante. Y para ser gobernante, tiene que ser un experto en la ley, en la palabra de Dios. Y Cristo simplemente le dijo, le citó Levítico capítulo 19, versículo 18. Le dijo: sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí le cortó. Y le dijo, en una declaración magistral, Jesús condensó toda la ley de Dios que Dios le había dado a Moisés. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Él dijo su totalidad. Y el joven quería amarlo solamente con, escuche bien, con un asentimiento mental. Un reconocimiento intelectual. Sí. Pero su vida gritaba lo contrario. Y Cristo lo sabía. Ahora lo va a llevar al siguiente paso para revelar lo que él estaba pensando. Tú sabes, hay una gran brecha entre el dicho y hecho, ¿no? Y es aquí que se descubre en la iglesia, en la vida, en la comunidad de fe, en la iglesia, ¿no? Que hay una gran brecha entre dicho y hecho.
Y todo el mundo dice, amén, aleluya, gloria a Dios. Sí, 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 sí. Pero cuando llega la hora, el silencio aquí grita. Note bien conmigo. Este es el primer y gran mandamiento. Y la segunda es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo que dice Mateo capítulo 22, versículos 37, 38, 39 y 40, por favor. Mateo capítulo 22, versículo 37 hasta 40 dice, y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento. Y el segundo es el semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando leemos los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, nos sorprende darnos cuenta de que se centra en estos dos temas. Ciertamente debemos amar a Dios superamente, pero ¿qué significa amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Ahí llegamos a la pregunta. Jesús está citando aquí Levítico capítulo 19. Vamos, abre sus Biblias, San Levítico capítulo 19, vamos a llegar al versículo 9. Levítico capítulo 19, versículo 9, por favor. Y note lo que está diciendo Jesús, de versículo 9 a 18. Una vez más, estoy enfatizando que vamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento y regresamos al Antiguo Testamento para conectarlo. Siempre conectando lo que dice la palabra del Señor. Tú y yo no tenemos el lujo de abandonar un testamento sobre el otro testamento. Favorecer uno por el otro. Y mira lo que dice, mira lo que Cristo está citando, un resumen en el Nuevo Testamento, lo que está diciendo en el Antiguo Testamento. Comenzando con versículo 9, Levítico capítulo 19, dice esto. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu mies. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, lo dejarás para el pobre y para el forastero. Yo soy el Señor vuestro Dios. Porque en la Biblia, y conforme a la palabra del Señor y la voluntad de Dios, nunca se le daba, nunca se le regalaba al pobre. Se le daba la oportunidad al pobre. Mira, vagabundo, levántate. Tú quieres comer, y el rico tenía su campo, su viña, su chacra. Vete a recoger allá. Pero hoy día lo que quieren es tráigaselo a su casa. Póngase sobre el plato. No, vete a sudar, ensuciarte un poco, vete a recogerlo. Ese es el principio bíblico. Hoy en día todo es regalado. Este es el principio que está enseñando aquí. Versículo 11. No ulteréis, ni engañaréis, ni os mentiréis unos a otros. Versículo 12. No juraréis el falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, y yo soy el Señor. Versículo 13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. El salario de un joven jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. Y eso es común aquí. Que Dios te reprenda a ustedes que le roban los sueldos de tus obreros y les retienen la mano. Y eso es común aquí. Tiene que sudar la gota, ganarse los 1,000 soles al mes y le paga solamente 500, 700, con la promesa que en 2 semanas más que Dios te maldice. Y el problema es que aquí es aceptado. El pueblo es resignado que así es. Aceptan el abuso. Ponen un paro con la palabra no. Pero no hay otra. Seguro que sí que hay otra. Es que tú no tienes el temor ni la convicción bíblica para vivir las convicciones bíblicas, porque no las tienen.
No maldiceréis al sordo. Cuidado. Ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios, y yo soy el Señor. No harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. No odiarás a tu compatriota en tu corazón, podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Note que aquí hay un sinfín de requisitos, como que tú y yo debemos vivir con nuestro prójimo. Todo esto lo que está pasando aquí en Mateo capítulo 19, versículo 19 a 22. Este es el trasfondo. Por esa razón yo puse en ese tercer punto, hermandad. Note que amar a nuestro prójimo incluirá compartir con los pobres y los extranjeros, compasión y absoluta honestidad y justicia en nuestras relaciones con los demás. Imparcialidad, negarse a ser parte de chismes y calumnias, ausencia de malicia hacia nadie y negarse a guardar rencor. Tener cuidado de nunca poner en riesgo la vida de otra persona y nunca vengarse privadamente de otro. También es interesante notar que cuando tenemos un problema con alguien, debemos esforzarnos por corregirlo yendo directamente a él o ella. Pero no es lo que nosotros hacemos. Vamos a hablar con aquella, con aquel, con aquella, con aquel. Hablamos con todo el mundo, menos con la persona directamente. Y eso se nombra chisme, que es uno de los problemas más grandes entre los creyentes en las iglesias. Wiri, 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 wiri. Que te trague la lengua, a ver. Y luego levantamos manos para cantar. Qué lindos somos. Santiago llama todo esto en un solo versículo la ley real. Cuando él dijo una vez más, Santiago capítulo 2, versículo 8, dice, si en verdad, note la condición, si en verdad, ahí donde duele, cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Nuestro Señor, el Señor que debemos hacer los demás a que quisiéramos que nos hicieran a nosotros. Mateo capítulo 7, versículo 12. Mateo capítulo 7, versículo 12 dice, por eso todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Mira, Pablo lo dice de otra forma. ¿Te recuerda? Pablo lo dice de otra forma, pero llega al mismo punto. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra cosechará. A ti que te gustan los chismes, no te debe sorprender que están hablando de tu persona. A ti que te gusta quejarte de todo, porque todo te cae gordo, no te debe sorprender que a tú le cae gordo a los demás también. ¿Me comprende? Tú que le gusta pestañear los ojos, ¿no?, a otra persona y las muecas, y te molesta cuando lo hacen a ti. No te molesta exhortar a otra persona, pero cuando te vienen a exhortar, te va a dar un infarto. ¿Me comprendes? Ay, pisoteaste mis sentimientos, pero no te molestaste pisotear lo demás. Este es el principio. Y Cristo le está pegando a este hombre, pero con unas palabras que al principio no son evidentes para nosotros lo que está haciendo aquí. Es un hecho que cualquiera que no tenga una relación personal con Dios a través del Señor Jesucristo morirá en sus pecados y enfrentará la eternidad en el infierno. Esto está bien claro. Nosotros creemos que la gracia, ¿ves?, es una cobija que automáticamente nos da la licencia a hacer lo que nos da la gana. Así no es. Porque Pedro lo pone de otra forma, sabiendo hacer bien y no hacerlo para nosotros es que
Por lo tanto, debemos a nuestros vecinos compartir amorosamente con ellos las buenas nuevas del Evangelio. Los verdaderos creyentes han sido perdonados, poseen vida eterna y tienen bendiciones para siempre como resultado de otros que han compartido el Evangelio con ellos. El amor de Dios es evidencia de nosotros cuando comunicamos este precioso evangelio y amamos a los demás como hemos sido amados. Esa es la razón por que el hermano Héctor hoy día va a dirigir un grupo para ir a evangelizar. Dice, pero ¿por qué lo tengo que hacer? Si tú no lo quieres hacer, no lo hagas. No hagas nada porque te sientes obligado. Por favor. Pero tampoco vayas a Dios llorando, que Él está obligado a responder sus oraciones. Nosotros queremos relaciones de una sola vía, debajo de mis términos y solamente lo mío y lo demás. Es como el tipo que siempre están caminando con la actitud, Señor, bendice los míos y los demás que se vayan con los píos. Por favor. Todo esto lo que encaja aquí en Mateo capítulo 19, versículo 16 a 22. El hombre hizo la fenomenal afirmación de haber guardado la totalidad de los 5 mandamientos que Cristo mencionó. Dijo, ¿y qué más me falta? ¿Te recuerdas? ¿Qué más? Por supuesto, como ocurre con todos los hombres, no los había guardado, no perfectamente. Ahora, ¿sabes por qué la palabra dice? Si tú quieres ser perfecto. Porque se pensaba que yo era lo máximo. Tú sabes que nosotros somos lindos para compararnos unos con los otros, ¿verdad? Oh, bueno, yo no soy como ella, yo no soy como él. No soy tan malo, tan mala. Siempre nos andamos comparando. Deje de compararse unos con los otros, comienza a compararse con la palabra. Y eso fue lo que Cristo hizo con este hombre. Mira, ni a los ojos de Dios, no en el espíritu en que Dios quiere que sean guardados. Por supuesto, como ocurre con todos los hombres, no los había guardado, no perfectamente, ni a los ojos de Dios, no en el espíritu en que Dios quiere que sean guardados. No fue suficientemente generoso con Dios, con otros no dio ni ayudó como debe haberlo hecho. Cristo estuvo listo para demostrárselo. En esencia, Cristo le dijo, guarda los mandamientos. Él entendió lo que estaba diciendo. Tú y yo necesitamos una explicación, pero él entendió. La primera cosa, guarda los mandamientos referidos a tu prójimo. Eso es lo que le estaba diciendo a él. A tu prójimo. Aquellos los gobernadores y ricos del mundo necesitan guardar de manera especial los mandamientos que tantas veces son mal entendidos o ignorados por los gobernantes y ricos. Y se ve todo el tiempo. Mira los empleados, tú lo ves cómo se tratan los empleadores, cómo tratan los empleados aquí. Tú entras a la tienda y el empleado te maltrata a ti, porque está enojado con el empleador. Yo le llamo la atención. Ese lujo no te lo va a regalar. La primera vez que yo estaba entrando en la canasta, esas muchachas me veían y no hallaban qué hacer conmigo. Maltratan a la clientela. Y dije, no, mija, quizás esto lo aceptan, yo no. Yo no. Y le reclamé al gerente varias veces. Allá. ¿Qué rayos allá? Pero tú aceptas eso. No, un momentito, mija. Tú no me estás haciendo un favor. Porque si yo no entro, y miles de nosotros no entramos, tú no tienes trabajo. Vamos a aclarar las cosas aquí. Yo no te voy a faltar respeto, no te voy a maltratar, no te voy a pisotear, pero tampoco te lo voy a permitir el lujo a mí, con tu persona o con mi persona. Segundo, sin embargo, el joven rico mal interpretó la ley de Dios, tenía un trágico sentido de justicia propia. Es aquí donde muchos de nosotros caemos.
Pensaba que algunos mandamientos eran más importantes que otros. Pensaba que el hombre puede guardar los mandamientos y saldar sus cuentas con Dios, asegurándose la aceptación de Dios. Abre su Biblia, 1 Juan capítulo 5, versículo 1 y 2. 1 Juan capítulo 5, versículo 1 y 2. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. Tu prójimo. Hola. ¿Te fijaste? A tu prójimo. Tú no tienes el lujo de odiar a otra persona, discriminar contra otra persona, maltratar a otra persona. Tú y yo no tenemos el lujo. Pero lo hacemos de múltiples de formas, pensando que no lo estamos haciendo. Seguro que sí que lo estás haciendo. En versículo 2, en esto sabemos, en esto confirmamos, en esto está evidenciado, en esto está manifestado, en esto está confirmado. Dice esto, que sabemos que amamos a los hijos de Dios, tu prójimo. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Note dos hechos extremadamente importantes. Lo primero es que Jesús le dijo al hombre rico y fue el mismo mandamiento de Dios y le chocó. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 23, por favor, le dijo: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros y como Él nos ha mandado. ¿Tú quieres que yo ame a fulana de tal y fulana de tal igual como Dios me ama a mí? Sí, pero no puedo. Me cae gorda esa. Ese tipo me cae gordo. No sé si nadie te ha dicho, pero nosotros le caemos gordo también a Dios. Y fue por pura gracia, misericordia y amor que nos abrazó a nosotros. Mira, Él tocó lo intocable. ¿No? Alcanzó lo incansable. Ama a lo que no es amable. ¿Me entiendes? Segundo, Cristo resumió la ley en 2 mandamientos. El primero tiene que ver con nuestro amor a Dios, y el cual resume los primeros 5 mandamientos. Y el segundo es el que resume el segundo grupo de mandamientos, es el que Cristo le citó aquí al joven. En Mateo capítulo 29, versículo 39, una vez más, por favor. En Mateo 22, versículo 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow. Wow. Déjeme compartir algo contigo. Al grupo que va a lidiar el hermano Héctor, ¿por qué tú vas a compartir el evangelio? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero esa gente no, ni tampoco nosotros, una vez en el pasado. Note este pensamiento conmigo. Note que precisamente los mandamientos citados por Cristo son los mandamientos que necesitan los ricos, los poderosos, los famosos y los sabios. Son los mandamientos tantas veces ignorados, pasados por alto y negados por los que triunfan. El pueblo está loco con las estrellas, ¿no? Se vuelven locos. Ni te regalan un céntimo, pero tú le tienes que pagar 100, 200, 500 soles por un boleto para ir a verlos.
Y tú, con un afán, si tienes que robar el dinero, lo vas a robar para comprar ese boleto. Te maltratan. No te me acerques, no me toques. No me mires. Y tienen su guardaespaldas, un gran equipo de fútbol que los rodean a ellos. Y nosotros, más tontos no podemos ser. ¿Cierto, sí o no? Pero ¿cuántas veces nosotros tratamos a otros igual? ¿Ves? Los 10 mandamientos, la ley del Antiguo Testamento, nunca fue anulada en el Nuevo Testamento, más bien fue exaltada. Exaltada. En efecto, el triunfador a veces sube pisando sobre su prójimo a efectos de asegurarse lo que busca. Eso es lo que pasa. Todos hemos tenido trabajos difíciles con supervisores, empleadores pesesísimos. Hemos tenido que aguantar, soportar, ¿sí o no? Pero yo me hago la pregunta pequeñita: ¿y cuánto nos han tenido que aguantar a nosotros también? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y todo estaba relacionado en cómo entrar en el reino de Dios. Y él le tocó donde él no quería ser tocado. Su corazón. En su corazón. Él estaba revelando, le estaba descubriendo, lo dejó completamente desnudo de su corazón, lo que él realmente creía y pensaba, porque sus acciones gritaban que él no amaba a su prójimo. Y le tocó la cartera en el siguiente punto. Le apretó el botón. Sí. Y descubrió que era no. Le tocó el botón y le reveló que todo lo que él decía que creía, sí lo creía acá arriba. Era un asentimiento mental, un concepto, o como le estaba hablando, no me recuerdo ahora, con el otro día, el hermano Héctor estaba hablando de las ideas. ¿Te recuerdas? Las ideas, ¿no? Era solamente una idea, nada más, ¿no? Pero no era una convicción. La convicción se tiene que vivir. La idea se puede discutir. La idea se puede pintar bien bonito. Y la idea no requiere sacrificio. Nunca requiere sacrificio. Las convicciones siempre requieren sacrificios. Y la tendencia humana es injusto que yo tengo que pagar y aquella no, y aquel no. Pues no se trata de aquello o aquel, se trata de ti con el Señor. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, que aunque sabemos, si es que somos honestos, que no merecemos su gracia, su amor, su misericordia, pero por algo incomprensible de nuestra parte como seres humanos, tú sí has derramado esa gracia, esa misericordia y ese amor hacia nosotros, Señor. Ayúdenos, Señor, a enderezar nuestros pensamientos, nuestras ideas y convertirlas en convicciones bíblicas, Señor, para abrazar el meollo, el núcleo de tu corazón en ser hijos obedientes, Señor. Que nosotros no vivimos aislados, no vivimos en cuevas, en las montañas, Señor.
vivimos en una comunidad con nuestros prójimos. ¿Y cómo es que debemos caminar? Con esas tremendas palabras, chiquitas pero picosas, que compartiste tantas veces en los evangelios, igual como en el Antiguo Testamento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que sea una convicción nuestra y no una idea religiosa en el culto. Ahora, Señor, prepáranos para esta gran aventura de caminar contigo con una nueva dirección, una nueva luz y con un nuevo propósito. En el nombre de Jesucristo. Amén.